Hola, apreciados estudiantes. Hoy damos inicio al segundo momento del área de formación castellano y literatura, con los aspectos formales de la escritura. Son aquellas normas para escribir que debemos respetar al redactar un texto. Los aspectos formales de la escritura se refieren a las herramientas lingüísticas que la caracterizan a la lengua escrita. Hay una serie de normas formales como los aspectos ortográficos, sintácticos, morfosintácticos que debe seguir a la hora de escribir. El lenguaje escrito es un registro mucho más formal. Los aspectos formales de la escritura son de gran importancia a la hora de redactar cualquier texto y además de esto nos permite expresarnos con claridad, dándole sentido al texto y permitiendo que se dé una comunicación eficaz. Preparación para la escritura. La escritura manuscrita constituye un medio de expresión y es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. Para eso debemos incluir diferentes ejercicios de psicomotricidad. Por ejemplo, conciencia de la parte derecha e izquierda del cuerpo, ejercicio de coordinación general y de equilibrio, actividades y ejercicio de relajación, trabajo de motricidad fina que coordinen brazo, muñeca y dedos, enseñar a utilizar una postura correcta de espalda, tronco, brazo, mano y la toma del lápiz. La redacción es el proceso de escritura por medio del cual se compila una serie de ideas y se les pone un orden en un texto, distinguiendo y jerarquizando las ideas principales de las secundarias, de manera que se produzca una secuencia lógica, caracterizada por la cohesión y la coherencia. Encontramos también una variedad de técnicas de redacción. Por ejemplo, los conectores, que son aquellas palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más intangible para el receptor. La ampliación son escrituras complementarias, donde utilizaríamos frases como por ejemplo, en otras palabras, es decir. También nos encontramos con el contraste, que es aquel cuya función es demostrar diferencias entre uno o más elementos. Son conectores adversativos, cuya finalidad es unir oraciones o palabras que estén en oposición o son contrarias a su significado. Por ejemplo, por otra parte, en cambio, por el contrario, de otra manera, por otro lado. La argumentación se distingue en la exposición porque tiene como objetivo básico demostrar, comprobar y convencer. Además de ser objetiva y exacta, debe aportar pruebas convincentes de lo que afirma o niega. El resumen consiste en reducir a lo esencial el contenido de un texto, una conferencia, etc. Utilizando el mínimo de palabras, debe ser coherente, muy breve y preciso. Las conclusiones se trata del producto final de la tesis, ideas y pensamientos, probados o negados en el desarrollo del texto. Aquí se presenta al lector sistemáticamente los resultados de la investigación o escrito. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. La revisión de un escrito, por tanto, es la tercera fase de la escritura y consta de una actividad de lectura y de reflexión sobre lo escrito, con la finalidad de introducir los cambios que el escritor juzgue oportunos. También hay textos con intenciones artísticas, que son los que llevan un lenguaje como medio de creación. Las palabras se usan en sentido figurado y por eso se considera que el lenguaje literario es sugerente y ofrece una imagen a la realidad creada artísticamente. Son textos literarios como poemas, los cuentos, las novelas, las obras teatrales y otros. La escritura de cuentos y poesía, por tradición se refiere a la pasión amorosa, la lírica en general y específicamente la contemporánea. Ha abordado tantas cuestiones sentimentales como filosóficas, metafísicas y sociales. Por último, encontramos el cuento, que aunque puede ser escrito en verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. ¿Sabías que la escritura es el invento más grande del mundo? Pues sí, lo dice Abraham Lincoln. Nos vemos en una próxima clase.